eh, los habíamos clasificado por de distintas maneras y empezamos la clasificación por los sitios de acción. Y ahí habíamos dicho que teníamos distintos sitios de acción. Uno, un grupo grande que era todo lo que está en rojo acá, que es lo que vimos hasta ahora. Uy, eh, son los que interfieren en el sistema nervioso central o neurotóxicos, que interfieren con la recepción o con la apertura o cierre de algún canal que transmite algún neurotransmisor o algún ion, por ejemplo, los piritroides, que al inhibirse esa ruta, digamos, sí, de señalización, eh, vamos a decir, neuronal, eh, el insecto presenta distintos síntomas y luego lleva a eso a la muerte. Y quedamos en el último que vimos, son los activadores de los canales de cloro. Y ahora entrábamos en otro grupo que tiene distintos nombres, que le llaman insecticidas biorracionales o biotécnicos, que tienen, digamos, otro modo de acción diferente al de los neurotóxicos y que se llaman biorracionales o biotécnicos porque tienen mayor especificidad sobre algún grupo particular de, de insectos o artrópodos y, y también en muchos casos son de origen natural, o por lo menos se los sintetizó, se los conoció inicialmente a través de algún compuesto de origen natural y luego en proceso de síntesis. Pero esa característica o esa particularidad también puede ser común a los insecticidas neurotóxicos. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, bueno, esto ya tuvimos todo. Y ahora vamos a ver un grupo de insecticidas que son miméticos de la hormona juvenil o también otros productos que sean biorracionales. Y acá tenemos los que son parecidos o tienen una acción similar al de la hormona juvenil, que puede ser el ejemplo, el piroproxifen. Hay unos que son agonistas del receptor de Dixona, que son otro grupo, inhibidores de la síntesis de quitina y los reguladores del comportamiento. Vamos a decir estos cuatro grupos, vamos a ver ahora. ¿Conocen cómo se llama la hormona juvenil en los insectos? ¿Son los cuerpos alados, no, profe? Ahí se generan, en realidad, pero la hormona se llama Ah, la guisona. ajá, la 20-hidroxibisona. Perfecto, muy bien. Eh, entonces, justamente, esto es lo que Django explicó recién. Eh, Está el cerebro, eh, un cuerpo cardíaco que genera un tipo de hormonas, entre la hormona de la muda y una hormona juvenil que se produce en los cuerpos alados, ¿sí? Estas, este mecanismo o este complejo, digamos, ¿sí? Sistema eh, de, de cambio, digamos, ¿sí? En el tamaño del cuerpo se da en la mayoría de los insectos, ¿sí? Y que tienen su cuerpo rígido y para aumentar el tamaño tienen que cambiar ese cuerpo por uno de mayor volumen, ¿no?
Entonces, en general, los lepidópteros, y en general los lepidópteros cambian, pasan por varios estadios larvales, donde en cada uno de esos estadios larvales produce un cambio en la muda, ¿sí? Hasta transformarse en pupa y luego de la pupa sale el adulto. Y ahí el adulto pone huevo y otra vez comienza el ciclo. Nace una larva que pasa por distintos estadios larvales, donde en cada estadio larval se tiene que producir la muda. Y otra cuestión que se puede ver acá es que el, eh, el cuerpo, para evitar la desecación, digamos, y del cuerpo de los insectos, estos están recubiertos por quitina. En realidad, la cutícula exterior está formada por tres capas y eso está, en general, digamos, sí, la quitina es un componente importante que hace que evite el secamiento de las larvas. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Esto es un súper repaso rápido, digamos, sí, de lo que ustedes ya vieron en zoología, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? Normal, el que está arriba, es la muda normal de un lepidóptero, ¿sí? Ahí van a ver el nivel relativo de la 20-hidroxidisona, que es la hormona de la muda, ¿sí? Eso aumenta el nivel de la hormona. Cuando comienza el proceso de muda, el insecto deja de comer. Luego se produce una síntesis de la nueva cutícula. Hacia el final, digamos, del proceso o en el pico máximo del nivel de la 20-hidroxidrexona, se produce el dislocamiento de la cápsula de la cabeza, que se llama apólisis, y luego empieza a bajar el nivel de la 20-hidroxidrexona. eh, Se sintetiza la nueva cutícula, se reabsorben los flujos o los fluidos y las proteínas, digamos, ¿sí? eh, que estaban en la primera, o digamos, ¿sí? La capa más interna de la cutícula, y se produce el escape de la cutícula anterior, que se llama la excidesis, ¿sí? Y ahí se reinicia la alimentación. Eso sería el proceso normal. Cuando un insecto es tratado con un producto que inhibe la muda, lo que ocurre es que, por ejemplo, un ejemplo de esto es el metoxifenocide. Fíjense cómo se inicia el proceso de muda, pero cuando tiene que descender la hormona, digamos, si la 20-hidroxidisona, la hormona de la muda tiene que descender, no lo hace y se mantiene en niveles altos, con lo cual no puede haber escape o no puede producirse la exidiesis, y el insecto muere. ¿Cuánto tarda en morir? No es rápido o es como si lo comparamos con otro insecticida, esto es mucho más lento. eh, Se produce alrededor de las 24 a 72 horas de iniciado el proceso de la muda, que si lo comparamos con un neurotóxico, esto es mucho más lento. Pero desde el momento en que el insecto empieza a querer mudar y incorpora el insecticida a su organismo, no se va a producir, digamos, más consumo foliar, por lo cual el daño deja de ocurrir casi inmediatamente, a pesar de que los insectos todavía están vivos, ¿no? Eso hay que considerar que es muy importante. Eh, bueno, acá, antes de pasar a este otro grupo, acá queremos creo, aclarar que es muy importante considerar que lo más importante para tener éxito con estos productos
eh, que inhiben, digamos, sí, eh, la muda, que en realidad son semejantes a la 20 hidroxidroxona o la hormona de la muda, por lo cual, por eso no cae, digamos, sí, su nivel en la segunda parte, digamos, sí, del proceso de muda. Se tiene que dar o son eficientes cuando se aplican en orugas de tamaño pequeño, ¿sí? Fíjense que si nosotros aplicamos esto en una oruga de tamaño grande, probablemente la cantidad que tenga que comer para producir el efecto nos alcance, digamos, sí, a producir su efecto, digamos, sí, deseado. Entonces acá lo más importante es llegar en el momento en que las larvas tienen tamaño pequeño. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de esto? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Y cómo vamos a hacer para poder aplicar estos productos con larvas, con tamaño de larvas pequeñas en el campo? Y bueno, haciendo un monitoreo, digamos, con el seguimiento del desarrollo de la larva. Perfecto. Y a eso quería llegar, ¿no? Más que de larvas, acá muy importante ver posturas, ¿sí? Porque, porque en general, cuando nosotros vemos larvas, es difícil identificar, digamos, sí, el nivel poblacional de larvas tan pequeñas, como larvas neonatas o larvas 2 o uno. Sí, es mucho más difícil que las larvas grandes. En general, cuando uno hace un monitoreo y encuentra larvas, las larvas ya son grandes. Entonces, hay que tratar de, cuando se hace el monitoreo, también ver la presencia de huevos. Con eso uno puede estimar los nacimientos, además de otras herramientas que uno puede utilizar para ajustar el momento de aplicación. Por ejemplo, trampas de feromonas o trampas de luz que uno puede utilizar como para estar atento a las poblaciones de adultos, digamos, sí, eh, circundante al lote que uno quiere evaluar. Bueno, otro grupo súper importante, habíamos dicho que la quitina era un elemento esencial, un componente esencial de los insectos, que hace que evita la deshidratación del cuerpo del insecto. Eh, y que esta quitina tiene un complejo de señalización bastante complejo, para la redundancia, ¿no? Este, y hay muchos productos que interfieren en distintos momentos en esa señalización de la formación de quitina. Acá podemos dividir tres grupos: las benzoylurias, tipo cero, el tipo uno, buprofezin, y el tipo 2, ciromacin. El que tiene más representantes de uso, vamos a decir, en, en agricultura extensiva, si uno quiere pensarlo, son el tipo cero. La ciromacina, por ejemplo, tiene un representante que es específico para control de larvas de moscas, de dípteros. Inclusive la ciromacina está recomendada para control de moscas en criaderos de pollo y eso, donde
donde la cantidad de mosca, digamos, sí es importante en muchos momentos del año, y se suele usar, digamos, sí, citromicina. El buprofezin es un inhibidor de la quitina que actúa principalmente en homóptero, pero el más utilizado es el tipo cero, que son las benzoilurias. Las benzoilurias tenemos varios, por ejemplo, acá que seguramente algunos conocen, difluvensurón, lufenurón, uvalurón, tufibrensurón, todos estos que normalmente terminan en urón, son benzilurida y estarían dentro del sitio de acción de los inhibidores de la síntesis de quitina. Y acá, bueno, estos se usan en lepidópteros y algunos de estos en mosca blanca. ¿Aún una duda acá, hasta acá? Bueno, No, profe, vamos bien. vamos bien. Bueno, buenísimo. Bueno, sí. Los reguladores del comportamiento serían sustancias que pueden ser semioquímicos, que dentro de estos semioquímicos o que regulan el comportamiento podemos tener dos grupos, las feromonas y los aleloquímicos. Dentro de los aleloquímicos, según qué efecto tienen del emisor sobre el receptor, se pueden dividir en alomonas, las que tienen el efecto sobre el emisor, por ejemplo, eh, en una sustancia repelente, las cairomonas, que tienen el efecto sobre el receptor, por ejemplo, son emitidas por una presa para atraer a su depredador, o que usa, digamos, sí, el depredador para ser atraída, digamos, sí, por la presa. Las sinomonas, que tienen efectos sobre los dos, sobre el receptor y sobre el emisor, por ejemplo, el néctar. Y luego tenemos las feromonas, que pueden ser de distintos tipos, de congregación, de alarma, de atracción sexual o de dispersión. En general, acá los productos que se utilizan, vamos a decir, ya acá no serían tanto insecticidas estrictamente en el sentido de que no van a matar al insecto, pero van a producir un descenso poblacional por eh, una, un, una, un efecto sobre el comportamiento. Por ejemplo, eh, eh, productos, productos, por ejemplo, de atracción sexual que se aplican, entonces hay, digamos, como eh, una falta de orientación para la cópula entre los machos y hembras, con lo cual se pueden producir o se producen posturas infértiles, por lo cual la población desciende, o si no, en algunos casos, eh, eh, trampas de captura de adultos con el objeto de matarla, digamos, ¿sí? O de disminuir la población. En general, lo que nosotros conocemos en la zona como trampas de feromonas son más para instalar sistemas de alerta o de monitoreo que para hacer controles estrictamente, digamos, sí, eh, hablando, digamos, sí, del control. ¿Conocen las trampas de picudo, no? Sí, profe. Luego vamos a otro grupo, que son los inhibidores de la fosforilación oxidativa. Acá vamos a encontrar distintos grupos, los desacopladores de la fosforilación oxidativa, los inhibidores del complejo 2 y los inhibidores del complejo 4.
En general, los desacopladores de las populaciones iniciativas son, por ejemplo, hablamos ya cuando vimos eh, en general las toxicidades, vimos que el fosfetilaluminio, no, habíamos visto fosfuro aluminio, no el fosfetilaluminio. En este caso, eh, acá, eh, acá me confundí yo del ejemplo otra vez. Eh, Puse fosfetilaluminio, quise poner fosfuro de aluminio, ¿sí? El ejemplo este estaba mal, este es un desinfectante de suelo y yo quería poner el fosfetilaluminio, que es un gas que libera gas fosfina, que es el ejemplo que está acá, eh, que es un desacoplador de la fosforilación oxidativa. Y otro ejemplo, digamos, sí, de un inhibidor en este caso, inhibidor del complejo 2 es el clorfenapir, que es un insecticida que se utiliza, se utilizó ahora se utiliza para varios cultivos, pero o sea, estuvo inicialmente desarrollado para controlar mosca blanca. Es este, este el clorfenapir y este el que me confundí del fosfuro, el clorfenapir. Fíjense que está recomendado para la polilla del tomate y bueno, y para algodón. Bueno, entonces hasta acá vimos los insecticidas neurotóxicos, los que se llamamos biorracionales, que ahí entrarían los del comportamiento, como los hormonales, los inhibidores de la síntesis de quitina y los inhibidores de la MUD, los que interfieren en el sistema nervioso, la cadena de transporte de electrones, digamos así, o la respiración. Y ahí vimos el clorfenapir y el fosfuro de aluminio como ejemplo. Y ahora vamos a los insecticidas microbianos. Esta parte del control, que sería control biológico, de alguna manera, está muy en un momento de gran desarrollo eh, por todo lo que ustedes ya conocen, que se le cuestiona al control químico, ¿sí? Entonces, en la parte biológica, tanto de insecticidas como de otras sustancias estimuladoras de crecimiento, actualmente tienen un gran desarrollo en las empresas químicas. Y si bien se está probando, ya hay algunos casos de ejemplos concretos de control con eh, insecticidas a base de microorganismos. Los insecticidas microbianos, los más conocidos son insecticidas a base de bacterias, que sería la del Bacillus thuringiensis. También hay insecticidas a base de virus y insecticidas a base de hongos, que son, ¿cómo se llama? Disruptores del revestimiento intestinal y también de de la cutícula de los insectos. En los últimos tiempos, probablemente los hongos hayan sido, digamos así, los más desarrollados, pero los ejemplos más concretos todavía están a base de bacterias. Ustedes saben entonces que dentro del intestino, digamos así, de una larva, por ejemplo, de una oruga, de una larva de lepidóptero, hay distintos pHs y distintas partes. Entonces las proteínas CRY, que lo vimos en control genético, las sintetizan, las producen, digamos, si esta bacteria, Bacillus thuringiensis,
uno puede aplicar las bacterias sobre el vegetal y la oruga al comer ingresa, digamos, sí, la bacteria y con su proteína CRY en el interior, ¿sí? Entonces, esta proteína ingresa al intestino, se disuelven los cristales dentro del intestino y estos cristales producen la vaporización del citoplasma y la disrupción celular. Luego se une a una membrana, digamos, sí, a un receptor en la membrana, y esta unión a ese receptor en la membrana del intestino medio, mesenterol, de del, del insecto produce una permeabilidad, ¿sí? Esa permeabilidad hace que esa larva deje de alimentarse y luego se produzca la muerte. La marca o la marca comercial original que trataba, que era a base de Bacillus thuringiensis, se llamaba Dipel. Y bueno, hoy por hoy ya Dipel, tengo entendido que no se fabrica más, pero hay otras empresas que están trayendo, digamos, sí, cepas de Bacillus thuringiensis para el control de orugas, por ejemplo, de Podóptera. Bueno, el último grupo, digamos, sí, de insecticidas tienen que ver con los tóxicos físicos. Y acá son jabones, aceites, distintos tiempos y también tierra de diatomea. El aceite, el uso de aceite, inclusive de aceite de oliva en la antigüedad, se utilizaba, digamos así, como insecticida. Luego, con el transcurso del tiempo, se fueron perfeccionando distintos tipos de aceite con mejor control de insectos. Se usa mucho en frutales, por ejemplo, de hojas caducas, para controlar cochinillas. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja de la toxicidad baja, la desventaja de que en algunos casos puede producir fitotoxicidad en el cultivo y el control muchas veces no es tan alto, la eficacia de estos productos. Bueno, la tierra de diatomea también es un método que se está utilizando en algunos casos, en algunos sistemas de cultivo o de producción más agroecológica. Y acá lo que se produce es, se aplica, digamos, si la tierra de diatomea, y la tierra de diatomea produce eh, eh, cortes o laceraciones en los insectos y eso produce la muerte. Bueno, estos insecticidas, como en todos los casos, lo que buscamos siempre es tratar de tener el mayor efecto con la menor dosis posible. ¿Qué quiere decir? Que eh, quiere decir que si nosotros podemos lograr alguna interacción positiva de un producto con otro producto que en su conjunto tengan una acción mayor a la que por ambos separadamente, eso sería un eh, sinergismo. Y la potenciación es cuando yo logro poner un producto insecticida con otro producto que no tiene por sí acción insecticida, pero la acción, digamos, sí, es mayor que el producto insecticida. Ustedes van a ver que muchos productos, sobre todo domisanitarios, que están a base de piretroides, la gran mayoría, tienen un coadyuvante o un sinergista, en realidad, que se llama autóxido de piperonil, ¿sí? Que hace que su acción en presencia de este producto tenga mayor control que solo.
Vamos de vuelta, porque creo que dije al revés la definición. Sinergista y la potenciación. El sinergista son entre dos sustancias, digamos, y una que tiene acción insecticida y otra no, y la potenciación son con dos sustancias que tienen acción insecticida. Bueno, ¿qué hace esto? Mejora la eficacia y puedo disminuir el número de aplicaciones. Y esa es la molécula del butóxido de piperonilo, ¿sí? Que es el que se usa. Inicialmente el butóxido de piperonilo venía con un producto fumigante para suelo, que era el bromuro de metilo. Este producto estaba ya prohibido porque es un gas de efecto invernadero, eh, y, y el butóxido de piperonilo no tenía acción, sino únicamente mejoraba la eficacia de ese producto. Pero se sigue utilizando butóxido de piperonilo con otros eh, principios activos que hacen que su acción sea más eficaz en presencia de este butóxido de piperonilo. Bueno, y acá vamos a hacer un recreo enseguida, pero antes vamos a ver que si enlazamos esto que estamos viendo de los insecticidas con la clase de toxicología o de fitosanitario, donde vemos las bandas toxicológicas y analizamos acá hay muchos productos que no están más permitidos, ¿no? Pero de hecho dice acá observación, dice prohibido. Pero en general van a ver que los productos de mayor toxicidad, clase 2 o clase 3, la mayoría son insecticidas, ¿sí? La bamectina, carbamidil, clopirifos, bueno, clopirifos está prohibido, deltametrina, eh, imidacloprid, el mospilanel, la acetamiprid, eh, todos son insecticidas, o sea, y luego vemos algunos fungicidas y algunos herbicidas, ¿sí? Que ya son clase 3 o clase 4. Y acá un poco es lo que queremos dejar claro, es que como la toxicidad que se ve a través de la banda toxicológica es la toxicidad hacia el humano, los mecanismos que tenemos en común, humanos y insectos en este caso, que son en muchos casos la transmisión nerviosa, eh, hace de que los insecticidas tengan mayor toxicidad que herbicidas o eh, fungicidas que actúan sobre el sitio de acción, que son específicamente de los hongos o de las plantas, y no tenemos en común con los humanos o los mamíferos, con ellos. Entonces, por eso hace que la gran mayoría de los insecticidas, en general, si los comparamos con los otros productos, tienen una toxicidad mayor. ¿Se entiende? Bueno, acá vamos a hacer un recredito corto, unos 10 minutos o 15, vamos a ver, y 48. Eh, sería y 55, no, y 5, vamos a decir 9 y 5, vamos a continuar. ¿Les parece? Dale, profe. Bueno, profe, Y 5 entonces. Sí, ¿Listo, ingeniero. profe? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, ahora parece que lo noto más animado ahora. Parece que pasó, ya tomaron el mate, se levantaron. Ingeniero, buen día. Hola Nelson. ¿Le Buen puedo día. hacer una pregunta? Sí, pues, Por ejemplo, cuando usted mencionó sobre los grupos que atacan en los inhibidores de la quitina tipo 2, sí. entonces usted dijo que los principios activos solamente están recomendados para, por ejemplo, para control de Vamos. moscas en las aves Sí. y en Eso agricultura. no. En agricultura en la Argentina no tenemos registro de ese inhibidor ninguno, pero en otros países sí. Ah, bueno, bien, bien, bien. Sí.
Bueno, a ver qué más. Bueno, entonces, antes de comenzar, con esto terminaríamos, bueno, avanzaríamos en realidad sobre el control, sobre los grupos de plaguicidas o fitosanitarios, y seguiríamos la clase que viene, que sería el miércoles, con los herbicidas. Ahí para los herbicidas vamos a dar junto con Gabriel. Gabriel, bueno, ustedes ya lo conocen, ya lo tienen de profe, de jefe de trabajo práctico. Él hizo su maestría en La Plata en protección vegetal en La Plata sobre uso de herbicidas en mandioca, y ahora actualmente él está haciendo su doctorado con selectividad de pasturas megatérmicas a distintos herbicidas residuales. Así que bueno, está un poco perfeccionándose en el tema de los herbicidas, así que bueno, él va a dar junto conmigo la parte de los herbicidas, todos los herbicidas. Así como vimos los insecticidas, se va a ver los herbicidas y los fungicidas. Nos va a quedar para después, último, una clase cortita sobre acaricidas. Entonces ahora vamos a ver nematicidas, rodenticidas y molusquicidas, que en realidad son un grupo de plaguicidas que tienen pocos principios activos, eh, con lo cual se puede juntar todo en una clase corta, y no necesita tantas explicaciones como los insecticidas o bueno, los fungicidas, los herbicidas, que sí realmente tienen muchos eh, principios activos y mecanismos complejos de acción en la planta o en el hongo en este caso, o en el insecto en el caso de los herbicidas, insecticidas. Bueno, y una cosa que me olvidé decirle es que los fungicidas lo va a dar Alfonso Lobato Echeverría. Probablemente sea un miércoles. Ya vamos a ver eso, estamos organizándonos. Bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora no, ingeniero. Entonces, dos avisos más que me había olvidado. Primero, sí, hoy no hay prácticos. Este, hoy se toma el parcial. Este, y la otra es, eh, eh, no averiguamos, o sea, casi seguro que le van a dar un almuerzo o choripanes ¿cómo se llama? En lo de Gres, allá en Burucuyá. Probablemente bueno, lleven agua, no sé el clima cómo estará, calculo que va a ser calor. Y bueno, eso creo que está resuelto. Al menos de que nos avisen lo contrario, pero hasta ahora teníamos asegurado eso, y creo yo que no va a cambiar. O sea que tendrían el choripán, estaría listo. Bueno, seguimos. Entonces, como su nombre lo indica, nematicidas es para control de nematodes. Realmente es un gran problema en la zona productora de hortícola y de cultivos intensivos, florales, eh, y también en algunos lugares, digamos, en cultivos extensivos también el problema de los nematodos. Hay pocas herramientas, digamos, sí, de control químico. Luego los eh, molusquicidas, que serían para control de babosas y caracoles. Si bien esto es una plaga que no tenía mucha presencia, por lo menos, o por lo menos se daba, producía pérdidas, más que todo en cultivos de alto valor, pues, invernaderos, de cultivos florales, por ejemplo. En los últimos años, por lo menos acá en la zona del Chaco,
Se ha visto en cultivos extensivos gran cantidad de caracoles eh, en los distintos cultivos, produciendo daños, si bien no daños tan importantes, sí algunos problemas en la cosecha, por ejemplo, del algodón. El año pasado, cuando se hizo la cosecha, que había alto humedad por lluvias, eh, los caracoles suben a las plantas y eso interfiere, digamos, en la cosecha del cultivo. Y bueno, y después los roedores. Los roedores en general producen consecuencias directas por el consumo de alimentos, pero en realidad el mayor daño que producen es las indirectas. Transmisión de enfermedades, destrucción de instalaciones, cables, producen, digamos, sí, incendios, roturas de cañerías, de cables eléctricos eh, y también contaminación, ¿sí? Al romper silobolsas o distintas, digamos, estructuras que contienen los granos en general, que están asociados a lo que ellos se alimentan, que son los granos. Bueno, luego de esta introducción, vamos a comenzar con los molusquicidas. Eh, en general, acá los productos molusquicidas tienen un atrayente. Y bueno, los cebos, digamos que se usan para ratas también. Y luego el principio activo que va a ejercer su control, que pueden ser dos tipos. Eh, un tipo, un modo, un sitio de acción sería los interferentes del sistema nervioso central o neurotóxicos, y otro sería los inhibidores de la síntesis de mucus, que sería el metaldehído. Dentro de los inhibidores del sistema nervioso central tenemos el tiodicar, por ejemplo, o el metiocar, que son carbámicos, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ya sabemos cómo actúa la acetilcolinesterasa, digamos qué función cumple. Y tenemos también el triacloprid, por ejemplo, que es un mimético de la acetilcolina. ¿Saben cuál sería la diferencia entre estos dos? No, profe. O sea, lo que quiero decir esto es, uno actúa sobre la enzima que degrada el neurotransmisor, en realidad serían los inhibidores de los carbámicos y los fosforados en este caso, pero acá no hay fosforados, ejemplo, hay carbámicos, eh, inhiben la enzima que degrada el neurotransmisor, y el otro es una sustancia que es parecida al neurotransmisor, ¿sí? O sea que va cuando uno se le aplica o se ingresa al interior del caracol o del molusco en este caso, eh, genera una reacción similar a la que generaría el neurotransmisor en una circunstancia que no es necesaria, ¿sí? Con lo cual produce la muerte. Y luego están el metaldehído, que lo que produce es la destrucción de las células que producen el mucus. Y sin el mucus, que es la pegajosidad esa que produce eh, los caracoles, estos no pueden desplazarse y no se deshidratan y mueren. ¿Por qué? Porque este mucus es esencial para el funcionamiento de su aparato digestivo. Mucho más de esto no hay. Hay algunos otros compuestos, vamos a tratar de vuelta. Hay otros compuestos que son sales de metales que vienen, digamos, sí, eh, en preparaciones con cebos. Y bueno, no, mucho más que estos no hay para controlar moluscos o caracoles. Luego están los nematicidas. Este es un gran punto acá, porque hay muchos cultivos que tienen problemas de nematodes y el control no es tan fácil. La desinfección del suelo es una de las herramientas que existe más
eficientes y económicas para bajar la población inicial de los nemátodos. Y luego tenemos eh, fumigantes de suelo o algunos productos que se pueden aplicar en la línea de siembra o en el momento de la siembra como inhibidores de la colinesterasa, igual que los ejemplos que vimos de moluquicidas. Y luego acá sí tenemos un poquito más de productos registrados. Este es en general hay tres bueno, especies de roedores que hacen daños en las instalaciones y en los eh, productos almacenados. Ratus noverficus, Ratus ratus y Mus musculatus. Esto ustedes ven en zoología todavía, plaga de los granos almacenados. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces no vamos a entrar tanto en detalle en eso. Los rodenticidas son plaguicidas que se usan para matar ratas. Eh, Hasta 1950 se utilizaban metales pesados como el arsénico, talio, el fosfuro de aluminio con etecnina, que eran productos sumamente tóxicos. En 1950 se empezó a utilizar la warfarina y en el 53 la pindona, que es un derivado de la warfarina. Estos productos son anticoagulantes, producen una insuficiencia, digamos, sí, en la coagulación de la sangre y los roedores se mueren, digamos, por desangramientos. Digamos, si se produce cualquier lastimadura, como no puede coagular, se muere. La coagulación es algo esencial, digamos, sí, en la vida de nosotros, digamos, sí. La, Bueno, y hay generaciones de estos eh, productos anticoagulantes. En muchos casos ya se han generado resistencia a las primeras generaciones y las primeras generaciones, además de haber generado resistencia, necesitaban una dosis alta o se llaman polidósicos. Quiere decir que el roedor debe comer varias veces para poder intoxicarse con, o tener la dosis letal eh, suficiente en su cuerpo. Y luego si hay una segunda generación, que está el de Spinaquon, Brodifacuon y Bromelione, que son unidósicos o monodósicos. Que lo que bloquean esto también actúan, digamos así, sobre también, digamos, actúan sobre la coagulación. En este caso, en otro lugar, sobre la vitamina K1, epóxido reductasa, y son monodósicos. Y acá viene el tema de formulaciones, porque en realidad el éxito en el control de los roedores depende no de una sola aplicación o de un producto, sino de un método de control que involucra mucho más que la utilización de un rodenticida, ¿no? Significa conocer las instalaciones, conocer los posibles lugares donde pueden haber anidación de los roedores, evitar el ingreso a fuentes de alimentación, porque si hay fuentes de alimentación eh, con fácil acceso, bueno, porque va a ir a comer el cebo, ¿no? Eh, bueno, y en general, por ahí uno lo que conoce o lo que vio o lo que se imagina es que se ponen los cebos en el piso. En general se puede poner, pero lo indicado o lo correcto sería usar lo que se llama cajas cebadoras. Son cajas, imagínense como una caja de zapato que tiene un ingreso
y una salida, y en el medio un recinto donde se pone el cebo. ¿Qué ventajas tiene el uso de la caja cebadora? Primero, el roedor no puede llevar el cebo. Uno. Dos, el cebo no está al alcance de animales, gatos, pájaros o distintos, digamos, sí, animales que puedan consumir el cebo e intoxicarse, ¿no? Las cajas cebadoras se pueden poner a la intemperie, con lo cual la lluvia o el clima no degradaría el cebo, ¿sí? Eso sería otra de las ventajas. Y otra, digamos, sí, ventaja es que uno puede ver fácilmente, digamos, sí, el consumo, cómo se va produciendo el consumo de los cebos en las cajas. Bueno, considerando esto y planeando toda una estrategia, digamos, sí, de control de rata, uno debería delimitar el área, tapar el ingreso al alimento y poner las cajas cebadoras o el producto a utilizar para el control, digamos, sí, de las ratas. Luego hacer el control pertinente y retirar los animales muertos y descartarlos para evitar, digamos, sí, sobre todo en estos casos, estas plagas viven en comunidades y producen alertas entre ellos. Otro modo de acción de los redenticidas sería el fosfuro aluminio. El fosfuro aluminio es un biocida en general. Lo vimos para controlar distintos tipos de plagas e inhibe la respiración de todo lo que respire. Entonces, realmente son productos elevadamente tóxicos. Y si bien uno puede utilizarlo en lugares donde conoce el nido, puede obturar la entrada, poner las pastillas y producir, digamos, sí, la intoxicación de todo el nido con la liberación del gas que producen estas pastillas. En algún momento habían realizado cebos con fosfuro de aluminio, pero eso en la actualidad, ¡ay! Disculpa, en la actualidad está prohibido ese tipo de cebos con fosfuro de aluminio. Bueno, hasta acá llegamos. Recording stopped. ¡Ay! Claro. Bueno, ¿alguna duda de esto? Ingeniero, Sí, puede ser que en el grupo de los carbamatos para nematicida, pueden ser que la mayoría estén prohibidos ahora. sí, muchos de los carbamatos ya están prohibidos. Lo que pasa es que eso es una cuestión que siempre hay que, a ver, disculpen que voy a buscar papel. Es una cuestión que siempre hay que ver, analizar. Uno tiene que entrar en la página de SENASA y ver las resoluciones, porque muchas veces se prohíben algunos principios activos, algunas formulaciones y otras no. Entonces, como nos estamos quedando en algunos ejemplos, en algunos casos sin casi ejemplos de los modos de acción, lo dejamos, digamos, todavía. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Fipronil, por ejemplo. Fipronil está prohibido, pero no en todas sus formulaciones. Hay algunas formulaciones que todavía están permitidas. El carbofurán, estoy pensando los nematicidas que están ahí, que es el furadán, que es conocido en el campo, está prohibido. Los carbamatos en general, la mayoría, creo que queda uno o dos, que están prohibidos, ¿sí? Bueno, nematicidas en general así con buena acción, pero esos neurotóxicos ya no quedan permitidos casi ninguno. Ah, bien, bien. Gracias, ingeniero.
Bueno, ¿algo más? Profe, sí, el miércoles pasado hubo teoría, ¿cierto?